Hola a todos, bienvenidos a una nueva sesión de La Hora Tech. Hoy estamos con Andrés Quesada. Él es el responsable de marketing y ventas de la empresa Tecnite y hoy vamos a hablar sobre exoesqueletos. Andrés, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a vosotros por invitarnos. Andrés, me gustaría empezar por algo muy simple. Es cierto que la palabra exoesqueleto no es una palabra que pueda surgir en las conversaciones cotidianas. ¿Nos podrías explicar qué es? ¿Qué es un exoesqueleto? Pues, a ver, es un dispositivo robótico, pero la palabra exo explica que está por fuera, ¿vale? Sería como el cascarón de los insectos. Un exoesqueleto se coloca por fuera del humano y le asiste en sus movimientos. Y bueno, pues aquí, como lo podéis ver, son unas piernas en las que se infunda la persona o el sujeto que lo vaya a utilizar y verá que es la propia máquina la que se mueve sustituyendo el movimiento de la persona. ¿Cómo es el funcionamiento? Porque vemos por aquí sensores, vemos también una batería por detrás. ¿Cómo funciona un exoesqueleto? Pues a ver, este exoesqueleto concretamente cuenta con 6 articulaciones, 6 grados de libertad que llamamos nosotros en el plano sagital, es decir, que se mueven hacia adelante y hacia detrás. Tiene programado de manera interna en su central de proceso, que sería aquella cajita de allí, unos patrones de marcha. Ahora mismo va con unos que nosotros le tenemos preinstalados. Y entonces lo que hace es reproducir esos patrones de marcha movilizando las piernas del paciente. Al mismo tiempo, mediante diversos sensores que tiene el exoesqueleto, va recopilando información del paciente, pues en qué momento tiene la pierna, en qué punto, con qué fuerza está asistiendo al paciente, etcétera, etcétera. Claro, es un poco también para rehabilitar, ¿no? En el sentido de que tú puedes decir, bueno, X grado de apoyo y ir reduciéndolo para que vaya siendo autónomo el paciente. Justo, a ver, dentro de los exoesqueletos, o que lo que la gente entiende como exoesqueletos, hay dos tipos fundamentales. Unos serían los asistivos y otros serían los de rehabilitación. Los asistivos, que bueno, aquí en España todavía no se ven mucho, están pensados para que la persona lo lleve pues todo el día, para bajar a hacer la compra, subir escaleras, sacar al perrito y que siempre le esté moviendo las piernas. El nuestro, y bueno, la gran mayoría no son asistivos, son para rehabilitación. La idea es que en algún momento esa persona deje de utilizarlo, de manera que bueno, pues le asista en los ejercicios que tiene que hacer y esa persona un día pues pueda funcionar sin el exoesqueleto. Me imagino que serán muchas las lesiones que llevan a una persona a utilizar un exoesqueleto, pero por regla general, ¿cuáles son las más frecuentes? Nosotros, este exoesqueleto nace del área de la neurorehabilitación. Bueno, aquí aprovecho para comentar que nosotros somos un spin-off del CSIC desde hace ya muchísimos años, desde 2004, y concretamente el grupo de neurorehabilitación. Entonces, dentro de otras tecnologías que también comercializamos, todas ellas están en el área de la neurorehabilitación. Esto es gente que le ha dado un ictus, un derrame cerebral, un golpe, y tiene un daño cerebral adquirido, que se llama. Entonces, la ciencia apuntó ya hace unos años que gracias a la plasticidad del cerebro, una parte del cerebro no dañada puede aprender lo que otra parte del cerebro dañada perdió, mediante la neuroplasticidad que se llama. Y entonces, mediante el ensayo, la repetición, otra parte del cerebro adquiere esa capacidad y puede realizarla. Y para esto están este tipo de dispositivos. Comentabas varias lesiones. ¿Cómo se adapta el exoesqueleto para cada una de las lesiones? ¿O es uno mismo que cambia las funciones? En ese punto concreto nosotros es que nuestro exoesqueleto tiene una cosa especial que nos ha permitido llevar muchos años vendiendo exoesqueletos, y es que está diseñado para la investigación. Es decir, nuestro exoesqueleto se puede modificar la fuerza, la talla, los sensores, la comunicación. Todo es una herramienta para que los investigadores vean qué es lo que quieren y qué es lo que necesitan para las terapias del futuro. Entonces, realmente nuestro exoesqueleto se adapta a cualquier tipo de pacientes, desde 1,10 m hasta 2,10 m, para rehabilitación neuronal o para rehabilitación motora, pero si una universidad quisiera estudiar control robótico también lo podría utilizar, es muy amplio el uso. Y una persona que nos esté viendo ahora y dijera, bueno, mira, me interesa un exoesqueleto debido a mi lesión, etc., ¿qué pasos tendría que llevar a cabo? ¿Está democratizado un exoesqueleto a día de hoy? Yo, bajo mi opinión, no, porque un exoesqueleto, como os comento, el nuestro es un prototipo
y, bueno, un prototipo para investigación, perdón, y lo pueden utilizar pacientes que accedan a pruebas que se estén realizando en sitios como el Hospital de Parapléjicos de Toledo o la Clínica Woodman de Barcelona. Pero realmente los exoesqueletos que ya se venden cerrados, estamos hablando de precios de alrededor de entre los 150.000 y 250.000 euros, sobre todo estos asistivos que comentaba para sacar al perrito. Todavía no están muy democratizados, pero todo llega. Me imagino que cuando alguien se va a enfrentar a un exoesqueleto tiene muchísimas ideas ya preconcebidas. ¿Cuáles son los mitos que se suelen caer cuando una vez ya usado? Pues, por ejemplo, que te sustituye completamente tu función y no, tú tienes que estar súper concentrado, tienes que mantener más o menos tu equilibrio. Y luego una cosa que le pasa mucho a las personas que es cuando no están acostumbradas, que te muevan una parte de tu cuerpo no le suele gustar a la gente y se suelen resistir. Y parte del proceso de aprendizaje es que tienen que dejarse un poco llevar. Vosotros, Andrés, en muchísimas ocasiones sois la luz de las personas, en el sentido de que, oye, personas que a lo mejor llevan una gran cantidad de años sin poder moverse, gracias a vosotros ya los exoesqueletos se mueven. ¿Qué sensación produce en vosotros el hecho de decir, joder, tanto esfuerzo, tanto recurso, tanto tiempo y este es el resultado? Pues no te voy a engañar y yo te digo que yo, sobre todo, esos momentos de flojera mental que tenemos un poco, no te voy a decir de depresión, pero de peor estado de ánimo, a mí me gusta mi trabajo por eso mismo que tú acabas de contar, porque yo cada día que me levanto sé que estoy empujando en una dirección que va a ayudar a muchísima gente y que tarde o temprano va a afectar a la vida de muchas personas para bien. En cuanto a edad, ¿cuáles son los usuarios que suelen usar un exoesqueleto? No hay edad. No hay edad. A ver, a nosotros, por ejemplo, con estas estimaciones desde 1,10 hasta 2,10, para nosotros, por ejemplo, hacer este exoesqueleto pediátrico tan solo tendríamos que poner unas prótesis de cadera un poquito más pequeñas. Pero estaríamos hablando de niños de 12, 13, 14 años y bueno, ya adultos a cualquier edad. Y ya para terminar, Andrés, me gustaría que nos comentases qué está por venir. Obviamente, bueno, esto ya lleva un desarrollo bastante amplio, pero me imagino que ya estáis implementando nuevas acciones, nueva tecnología. ¿Qué está por venir? Nuestro paso así siguiente sería la activación del exoesqueleto de manera autónoma en función de los deseos del paciente. Hace poco se ha visto que había un chico, creo que era en Francia, que movía el exoesqueleto con ondas cerebrales. No lo pongo en duda, pero bueno, eso es una cosa bastante compleja. Nosotros estamos en que la simple intención de mover una pierna, por ejemplo, genera electricidad dentro de los muslos y eso, tomado mediante EMG, conseguir activar el exoesqueleto para que pueda movilizarse. Andrés, muchísimas gracias y muchísimo ánimo, ya que bueno, vuestra labor es increíble. Muchísimas gracias.